campesina, madre de 5 hijos, esposa, llevo 30 años de vivir con mi pareja y vivo en el caserío del Rodeo del Cantón Santa Marta. Mi nombre es Vidalina Morales y vengo desde la edad de 14 años involucrándome en procesos organizativos y actualmente es muy de lleno en la lucha contra la explotación minera en este país, El Salvador. Pues me fui involucrando en una organización de mujeres para buscar algunas soluciones a nuestras problemáticas. Eso fue como ahí por el 2004, 2006 más o menos. Desde ese momento yo también pertenecía a ADES, digamos, y ya ADES empieza a tomar el tema porque no era un tema que otros lo estaban abordando. Y ahí nos damos cuenta entonces que ya estaba por desarrollarse la minería metálica acá en el departamento de Cabaña. Y ahí arranca la lucha. Durante las administraciones de Calderón Sol y después de Paco Flores, los gobiernos de El Salvador aprobaron casi 30 permisos de exploración de oro y plata ubicados en la cuenca del río Lempa. Esos sitios, al ponerle en una etapa de explotación, pone en amenaza grave a la fuente de agua principal del Salvador. Bueno, la importancia del río Lempa para la comunidad La Maraña y para otras comunidades aledañas a esta comunidad es porque este río directamente es la fuente económica que tiene esta gente. Es la única fuente de trabajo para los habitantes de la comunidad, preferentemente en el verano, porque en el invierno pues trabajan en la agricultura, pero sí es una fuente de ingresos para los pescadores y es donde se puede sobrevivir toda la familia en torno al embalse 15 de septiembre por todas las riberas. Por la gravedad de las aguas que vienen hacia abajo, nosotros seríamos los más afectados a través de la minería. Estar contaminado el embalse significa que tenemos pérdidas de alimento, de trabajo y seríamos verdaderamente afectados en todos los niveles porque toda la acumulación vendría hacia el embalse 15 de septiembre. Todo lo que hacen en la zona alta, eso nos afecta a nosotros. La primera consecuencia que vamos a tener nosotros, los que vivimos acá, es más muertes por la insuficiencia renal, más agua contaminada. Los cultivos, cada día las tierras se van contaminando más, ya no vamos a poder cultivar. Por eso nosotros decimos que no estamos a favor de que esos proyectos se desarrollen en ninguna parte del país. La ley que estaba anterior permitía primero el permiso de explorar y cuando las empresas presentaban el estudio de impacto ambiental les otorgaban el permiso de explotación. Entonces tenían ellos prácticamente 8 años de estar haciendo todo el proceso de exploración. Habían casi finalizado ya para el 2005 el proceso de exploración y habían entregado ya la solicitud para que se les otorgara el permiso de explotación. Ahí justamente en ese momento es que salimos las comunidades. Nosotros, como hemos dirigido la mayor parte de este proceso, recordemos lo que ya son 12 años de consecutivo de estar luchando contra esta empresa, hemos palpado que en el trabajo de 3 hoyos y medio, digamos, que tuvieron, las descargas de residuos que sacaba el barreno afuera, se descargaba en una quebrada que está abajo de la montaña donde ellos estaban instalados. Entonces eso hizo que se murieran toda la poca vida acuática que había en ese rillito, y fue a donde la resistencia pues dijo no al proyecto y fue que se opuso. La minería es una industria que tiene un impacto enorme en el agua por el uso. Las minas promedio de Centroamérica ocupan más de 1 millón de litros de agua por día. Los impactos, si bien es cierto, son muchos,
pero como que se enfocan especialmente en la mujer. ¿Qué significa eso? A la mujer se le recae otra vez más la carga de poder caminar, buscar el agua, porque claro, somos las primeras que nos levantamos a tempranas horas del día para poder utilizar el agua para los diferentes oficios. Por otro lado, yo creo también que los proyectos mineros, como utilizan tanta agua, y aparte de utilizar el agua que dejan, la dejan contaminada. La minería contamina aguas dulces con cianuro, deja las aguas contaminadas con un fenómeno que se llama drenaje ácido de minas, o sea, con metales pesados dañinos al ser humano. Frente a esta vulnerabilidad, obviamente la ciudadanía responsable y los gobernantes responsables de este país no tiene otra opción de prohibir esta industria. Una de las primeras afectaciones que se tuvo con la presencia de la empresa Pacific Rim es la división comunitaria. Casi siempre las empresas tienen como estrategia que las primeras voluntades que compran son de la gente que está directamente en el territorio, con ofrecimientos de empleo, ofrecimiento de proyectos comunitarios, de cualquier cosa. La empresa minera, primero Pacific Rim, después comprado por OceanaGold, sigue aquí en el país con su fundación minera Torogós, ¿verdad? Antes Fundación El Dorado, y ya se revela claramente minera Torogós, y planteando que su objetivo es apoyar la comunidad, promover la agricultura verde o no sé qué en El Salvador, ¿ya? Una empresa minera tratando de engañarnos de que su propósito son promover el desarrollo a través de la agricultura. A medida la gente se iba convenciendo, iba movilizándose, también fue creándose unos niveles de represión a las comunidades. Eso fue bastante fuerte para los pobladores de este departamento, ahí por el año 2006, 2007 principalmente, y en el 2009, que fue como un momento muy crítico en donde se asesinan a compañeros, ¿verdad? Lo que más me impactó fue el asesinato de Dora, porque en las condiciones que a ella la asesinaron, en un estado de embarazo, creo que eso fue tan fuerte para mí. La mataron a balazos con una 9 milímetros supuestamente, porque para ser sincero, la fiscalía ni nos dio una explicación. Que hubo mucho dolor en el departamento de Cabañas y también hubo mucho terror, porque pues no es fácil lo que pasó con Marcelo y luego ese mensaje horrible que se mandó cuando se encuentra amordazado, torturado, y las amenazas venían justo así. Les va a van a aparecer igual que Marcelo, si siguen de bocones les va a pasar lo mismo. Claramente en ese momento yo lo que sentí fue miedo, temor, impotencia. El 20 de diciembre del 2009 no hubo fiesta pues, navideña para nosotros, sino que dolor, tristeza, desolación, cuando matan al compañero Ramiro. El compañero fue acribillado, era terriblemente la emboscada, era una emboscada tipo militar, no era cualquier cosa sencilla. Están 2 M16 a los lados y una 12 que lo está esperando enfrente, y él va manejando un vehículo en una carretera no adecuada para vehículos. Entonces estaba bien orquestada la asesinada del compañero. Sentíamos por ratos debilidades como humanos, ¿verdad? Teníamos que sentir. En el momento que se estaban dando ese tipo de amenazas y atentados a los defensores de los derechos humanos, y en este caso los defensores del tema ambiental, no cabe duda que en el momento pues generó mucho miedo, mucho temor,
Y eso también nos llevó a muchos a tener que huir de las mismas comunidades, ¿verdad? Bueno, en el caso de Radio Victoria, por ejemplo, fue uno de esos casos donde hubieron compañeras que se fueron a refugiar a otros países por el miedo de que pudiera sucederles algo. La radio fue tentada por un intento de soborno de la empresa minera. Llegaron a ofrecer 8,000 no sé cuántos dólares al mes, ¿no? Y la radio rechazó obviamente todas esas propuestas. Sabíamos que nos estábamos enfrentando a un poder económico y que había mucho interés y había ya simpatía ganada dentro de los gobiernos locales acá en Cabañas, y que eso de alguna manera traía repercusiones con el medio. Y llegaron las amenazas a la coordinadora en ese momento de prensa de la radio, del noticiero en voz alta, que era Isabel Gámez, y la compañera tuvo que salir del país en el 2010, y yo asumo automáticamente el área de prensa, y también automáticamente las amenazas llegan a mí. Y luego empezaron con las familias, tus hijos, tus hermanos, tu mamá. En mayo de ese año 2010 me dijeron: mira, creemos que ya tu hija no podemos arriesgarte. Y yo estaba mal, pues, porque somos personas que estamos luchando por derechos humanos, no podemos pensar que no sentimos miedo o que no podemos decir no sigo. Y yo sentía que mi salud estaba poniéndose un poco mal, y ya la propuesta de que me tenía que ir, por lo menos un tiempo se me propuso así. Bien, uno piensa en estos casos en la familia, porque bueno, al final cuando se dan estos casos, y fue lo que ocurrió después en el 2012, cambia la forma de operar de las empresas mineras, atentan contra los hijos de los líderes ambientalistas. Y esto sí fue más fuerte para mí, porque al final siempre una dice, bueno, que le hagan algo a uno, pues ahí acaba todo. Pero lo más fuerte sentíamos en ese momento es que fueran a atacar a uno de nuestros hijos, y eso lo comentábamos con uno de nuestros compañeros. Yo decía él, para mí es más duro que me vayan a pensar tentar uno de mis hijos, y creo que esa fue la forma otra que la empresa también arremetió contra los liderazgos de esta zona, ¿verdad? El tema de la organización nos llevó a buscar aliados, a buscar otras organizaciones interesadas en el tema. Por tanta lucha de las organizaciones sociales a nivel nacional, de las comunidades, de la ayuda a nivel internacional, de la solidaridad, porque eso también ha ayudado mucho. Sentimos que a partir del 2009 también los aliados internacionales jugaron un papel muy clave para defender todo este proceso de lucha. Y también empezaron desde allá a presionar a los funcionarios de este país, como a los diputados, porque se aprobara una ley. El posicionamiento de la Iglesia Católica ayudó a presionar a sectores de derecha, ¿verdad? Que de otra manera no habría sido fácil convencerlos para que votaran. Ese fue un hecho político que presionó, ¿verdad?, particularmente a partidos como Arena, ¿verdad?, que seguramente por su visión económica estaban más a favor de la minería que en contra. Surge la Mesa Nacional frente a la minería metálica como un espacio más amplio a nivel nacional, en donde íbamos, ¿verdad?, ya de manera más organizada, digamos, abordando la problemática a nivel nacional. Las organizaciones que formaron la Mesa frente a la minería, entre ellas ADES, lograron hacer un planteamiento más amplio, más convocante, y se llegó a plantear la minería como un problema con impactos desde luego en lo ambiental, pero también en lo económico, en lo social, en la institucionalidad misma del Estado, porque se genera corrupción. Incluso se acuñó el concepto de contaminación institucional, ¿verdad?, que es la contaminación de las instituciones, cuando las instituciones o los funcionarios no responden al interés de la gente, sino que al interés de las empresas. Surge otro momento significativo, y es el tema de cómo los medios también se van involucrando, ¿verdad?, en este proceso.
Y ahí yo siempre retomo y recalco que las radios comunitarias jugaron un papel clave también. Y allí se incluyen las 23 radios de ARPA, se unían en programación como lo hacen en la actualidad para divulgar la problemática, para plantear la situación en el departamento de Cabañas, porque acá fue donde más se vivió como digamos más fuerte. En esos años, si podías hablar de la defensa que se estaba llevando acá en Cabañas, era allá, ¿verdad? En Cabañas. La gente de los otros departamentos lo veían muy lejos, y fue a través de la radio como se fue posicionando el tema hasta la agenda nacional. El rol de la Radio Victoria fue fundamental. Luego, obviamente, todo el acompañamiento de ARPAS, que institucionalmente ARPAS tomó decisiones como no pautar publicidad de la empresa minera, incluir como tema prioritario de la agenda informativa la amenaza de la minería, y apoyar políticamente a Radio Victoria y respaldar a las comunidades que estaban en contra de la minería. Por supuesto que habían reportajes de los medios también, quizás eran pagados por Pacific Rim, que escribía bien a favor de la empresa minera. Todos los medios se prestaron a pagar esa campaña, a pasar la campaña de la minería verde. Decía que la minería no contaminaba. Radio Victoria empezó a implementar espacios de debate. Cuando vos le presentas también otra información que también a veces se niega o que no es visible, la gente rápidamente se pone como a pensar, entonces hay otra cosa atrás de esto que nos está proponiendo la empresa. Entonces el rol de los medios comunitarios sí fue fundamental en poner el tema en discusión. Luego otros medios lo retomaron, pero fueron los medios comunitarios los que empezaron a hablar del tema. Se aprueba el proyecto de decreto de la ley contra la minería metálica en nuestro país, un día histórico para El Salvador. Ese momento se vivió con alegría porque era un logro, con todo y sus cosas, las pérdidas y todo. Fue un logro de las comunidades, fue un logro del movimiento ambiental, fue un logro como medio de comunicación que de alguna manera se identificó y puso todo el tema, resaltando la voz de las comunidades en su momento, como Radio Victoria. Se vivió como país también, porque el 80% de la población salvadoreña decía que no quería minería. Entonces eso vino también a respaldar esta lucha de años, tener este marco legal que se soñaba tener. Los mineros pensaron que aquí iban a hacer igual que otros lugares, pero acá no, porque los líderes, en este caso acá la organización social, mire, si hasta en la noche hacíamos asamblea, nosotros estamos preocupadísimos y hemos logrado que en la asamblea se declare no a la minería. Hay que celebrar que se aprobó la ley, pero hay que mantenerse pendientes y no bajar la presión. Los partidos de derecha, sobre todo Arena, han aprobado esa ley porque se vieron obligados políticamente a hacerlo. El año pasado o el 2016, que anduvo acá junto con Carlos Callejas, Slim, el multimillonario de México, con un magnate canadiense, lo único que le interesa son los minerales. Conociendo a esos partidos, su ideología, los intereses económicos que defienden, te aseguro que si se presenta una coyuntura donde pueden revertir la ley, la revierten. Fuera fatal perder pues 12 años de lucha, no va a ser poco, y por supuesto eso significa entregarle en bandeja de plata, ¿verdad?, nuestros bienes naturales a las transnacionales. Tener una ley no es solo tenerla, sino que hay que hacerla cumplir. ¿Y cómo se va a hacer cumplir? Es siendo nosotros partícipes en los espacios donde podamos decir que esa ley se eche a andar, que si es necesario que haya una reforma donde podamos ser nosotros, exigir más que se estén cumpliendo y que los grandes no vayan a derogar esta ley o que solo se quede engavetada, lo vamos a hacer. Estamos pues en un momento muy especial en el que
también nosotros nos debemos de hacer sentir ante estos diputados, ¿verdad? Que son ellos quienes también tienen toda la facultad de derogar, de elaborar, de aprobar leyes dentro de la Asamblea, ¿verdad? Y ahí debemos de estar nosotros vigilantes para que ellos pues no vayan a permitir este tipo de situaciones, ¿verdad? Que vengan a votar pues todo este esfuerzo de lucha que hemos venido trayendo las comunidades. Gracias, amigos y amigas, gracias por permanecer unidos en este esfuerzo de lucha. Sí se pudo, sí se pudo. La verdad triunfó sobre la mentira. Yeah. El Salvador no está en venta, ni mi tierra se respeta, ¿ok? Fuera Pacific Rim, también Oceana Gold. No queremos minería que contamine El Salvador. Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo. Respeten, es nuestra decisión. Ajá. Que quede claro, ni minería, ni demanda. La soberanía de mi tierra vale más que todo el oro y el dinero del mundo, ¿ok?